Muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar continuidad a nuestro ejercicio académico en la clase de Ciencias Naturales para ciclo 5. Y hoy vamos a hablar de los enlaces químicos. Este es un tema que presenta un cierto nivel de complejidad y yo les recomiendo que además de poder ver este video, se den la oportunidad de ver otras explicaciones que podrían ser un tanto más claras, ¿cierto? Que están en YouTube, pero igual leer el texto que les propongo, que les va a permitir comprender con mucha mayor amplitud este elemento que creo importante para el desarrollo de ustedes como futuros técnicos, tecnólogos y profesionales. Comprender un poco, digamos, esta realidad les va a permitir a ustedes ir mejorando en su desarrollo académico. Bien, sin más preámbulos, introduzcámonos un poco en el tema de los enlaces químicos. Debemos entender, ¿cierto?, ese concepto de enlace como la fuerza que mantiene unido a los átomos en un compuesto o en un elemento. Recuerden que generalmente cuando nosotros estamos frente a un elemento químico o frente a un compuesto, pues nos hallamos realmente es frente a un conjunto de átomos diversos del mismo o de distintos elementos, ¿cierto?, que han formado una partícula nueva. Los átomos, cuando se encuentran juntos, pueden actuar o pueden reaccionar de manera indistinta. Un átomo puede ceder electrones, puede ganar o captar electrones y puede compartir electrones. De esa manera va a dar origen a distintos tipos de enlaces o uniones entre átomos, dependiendo de qué realidad ocurra, de que ceda electrones, de que gane electrones o de que comparta electrones. Los átomos forman enlaces químicos cuando interactúan, ¿cierto?, con los electrones de los orbitales más externos o los electrones de valencia. Es claro, los electrones más internos, ¿cierto?, los que se encuentran en los orbitales interiores del átomo, difícilmente van a poder pasar a otro elemento o a otro átomo. Los que se pierden son los electrones que se encuentran en los orbitales externos. A ellos los llamamos electrones de valencia, ¿cierto?, porque pueden pasar de uno a otro átomo o en un nuevo compuesto. Entonces, los electrones de valencia, ¿cierto?, son aquellos que participan en el enlace químico. Están divididos en 7 grupos y allí podemos ver, ¿cierto?, la configuración electrónica de estos electrones que ustedes ya, han venido trabajando, y el número de electrones de valencia, o sea, el número de electrones que puede pasar de un átomo al otro para constituir, ¿cierto?, para conformar un nuevo compuesto. Generalmente los enlaces químicos pueden ser de 3 tipos: iónicos, metálicos y covalentes. El enlace iónico, ¿cierto?, está formado por atracciones electrostáticas. ¿Cómo así? Pues hay unos elementos que pierden electrones, ¿cierto?, y hay otros que los ganan. Los que pierden electrones, pues se vuelven iones. De esa manera, por ejemplo, tenemos el compuesto formado por el sodio y el cloro, que nos van a dar cloruro de sodio, por ejemplo. El enlace metálico, ¿cierto?, es la unión entre átomos en la cual, están dispuestas estructuras compactas tridimensionales. Los electrones, exteriores de esos átomos se mueven a lo largo de toda la estructura, ¿cierto?, del elemento, en toda la estructura, así que hacen parte en distintas dimensiones del elemento, como pasa con la plata. Y el enlace covalente, ¿cierto?, en uno o más pares de electrones son compartidos entre dos átomos iguales o distintos. Los compuestos iónicos son formados por elementos de baja ionización, que forman cationes. O sea, cuando un elemento pierde electrones, pues forma un catión. Y un
y digamos otro que tiene gran afinidad electrónica, que gana electrones, pues entonces forma un anión. Catión, el que ha perdido electrones, y anión, el que los ha ganado. Ese enlace, cierto, producto, digamos, de esas fuerzas electrostáticas, digamos, se van a dar porque los iones atraen a los cationes. Recuerden que ya nos dice la energía de la atracción, la ley de la atracción, que los polos opuestos se atraen. Si este es positivo y este es negativo, pues entonces se van a atraer. Las cargas positivas compuestas de los iones se encuentran balanceadas con las cargas negativas de los cationes, ¿cierto? Los compuestos iónicos son en general conductores de electricidad. Son sólidos de alto punto de fusión y bastante solubles. Por ejemplo, el litio y el flúor, ¿cierto? O el calcio y el oxígeno, que van a formar, por un lado, fluoruro de litio o óxido de calcio. Allí tenemos entonces las figuras, ¿cierto?, del fluoruro de litio, ¿cierto?, la configuración electrónica y la configuración electrónica, digamos, del flúor, del litio y de la forma como el litio, ¿cierto?, empieza a perder electrones que los gana el flúor y entonces se da esta figura del octeto. Y en la figura del octeto entonces vemos cómo ese fluoruro de litio, que digamos va a tener finalmente forma sólida. En los enlaces de orden metálico se presentan, por supuesto, en los metales, que son elementos del sistema periódico que tienen características comunes. Brillo metálico, tienen una alta ductilidad. ¿Qué significa? Que traspasan, que transmiten altamente energías. Maleabilidad, que son, digamos, manejables, si se pueden dar distintas formas, ya lo dije. Conducción eléctrica, conducción térmica, pues, o sea, transmiten muy bien el frío, el calor. Y facilidad de emisión por calentamiento y alta densidad. Esos son algunos de las características que tienen, ¿cierto?, los elementos metálicos que permiten entonces la construcción de enlaces metálicos. En el modelo de enlace metálico, ¿cierto?, se explican las propiedades de Drude. Este químico en 1900 propuso que los átomos de metales se empaquetan, ¿ya?, en formas tridimensionales, como les dije hace un momento. Dejan espacios vacíos entre sí donde los distintos electrones de valencia, o sea, los electrones que emparejan la estructura atómica, ¿cierto?, van a moverse por todas las dimensiones que forman los distintos átomos. Esos electrones son de valencia, son los electrones que pierde un átomo y que gana el otro átomo. Lorentz en 1923 entonces propuso que los metales tendrían que estar formados por la aglomeración de iones positivos, sumergidos entonces en un gran mar decía Lorentz, en un mar de electrones, donde se cumple el principio de exclusión de Pauli, por lo que ocupan diferentes bandas energéticas. Me explico un poco. Los metales están prestos a perder y ganar electrones entre sí. Esos electrones no se anidan, ¿cierto?, en la configuración electrónica de uno de los átomos, sino que al juntarse dos átomos, esos electrones empiezan a moverse en torno a los distintos orbitales de los dos átomos. Así que no van a tener un lugar estático y por tanto esa configuración electrónica va a mantenerse balanceada. En el enlace metálico, ¿cierto?, se da la atracción no direccional. Lo estoy diciendo, ellos se mueven indistintamente entre iones metálicos positivos y el mar circundante de carga negativa. Cada ion metálico, recuerden que para hablar de un ion tiene que haber el átomo perdido de electrones. Para ser un ion es porque el átomo perdió electrones. Entonces, cada ion metálico tiene un gran número de vecinos cercanos, electrones,
¿cierto?, que están en constante movimiento. Los electrones de valencia se dispersan en toda la red metálica y mantienen unidos a los iones positivos, en ese constante movimiento que les he venido hablando. Cuando se aplica un campo eléctrico a un metal, estos electrones de valencia se mueven hacia el extremo de la carga positiva y el metal entonces obligatoriamente tendría que conducir energía. ¿Por qué? Porque los electrones se van hacia el lado, al polo positivo, ¿cierto? Y entonces queda libre de electrones y por allí va a pasar libremente, va a circundar la electricidad. Hablemos finalmente de los enlaces covalentes. Para hablar de un enlace covalente, digamos que nos vamos a encontrar frente a compuestos, ¿cierto?, covalentes. El del hierro, el del fósforo, el del fluoruro, ¿cierto?, el del sodio, el del calcio. Esos compuestos covalentes son generalmente gases. ¿Por qué? Por la cantidad de espacios que quedan entre los distintos átomos que hacen que su estructura fluya y no logren el estado sólido. Los compuestos covalentes son generalmente gases y digamos que no hay interacción entre sus distintas moléculas y por tanto pues son pésimos conductores de la electricidad. Los enlaces covalentes, bueno, pueden ser polares, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de 3 tipos de enlace covalente. Se producen entre átomos que son distintos, pero cuya atracción por electrones se difiere muy poco. O sea, los átomos son distintos, pero la atracción entre electrones es exactamente la misma o es similar. Los pares de electrones compartidos por los átomos de un enlace polar se desplazan ligeramente hacia el polo electronegativo. Los compuestos que tienen enlace covalente polar se llaman compuestos polares. Y sus moléculas, digamos que interactúan entre sí y son moléculas iónicas porque están siempre expuestas a la pérdida de electrones. Dentro de los enlaces covalentes, les decía, podemos citar, digamos, 3 subdivisiones que son los no polares, los apolares y los puros. El enlace covalente polar, ¿cierto? El par de electrones no se encuentra distribuido equitativamente entre los dos, digamos, en el compuesto, sino que siempre va a estar cargado sobre uno. En el caso del hierro y del flúor, pues sobre el hierro. Ahora, Pauling propuso un método que ya está determinado, o sea, ese simplemente no lo debemos aprender. Se presenta electronegatividad cuando, ¿cierto?, la electronegatividad es mayor que 0.5. Ahí hablaremos de un enlace puro. Si la electronegatividad está entre 0.5, o sea, es mayor que 0.5 y menor que 1.8, entonces es un enlace covalente polar. Y si es mayor que 1.8, es un enlace iónico. De esa manera, ¿cierto? Entonces allí hay tablas que tendríamos que aprendernos para poder distinguir si es un enlace polar, si es covalente iónico o si es covalente no polar. Pero este tema en particular, la próxima semana lo voy a ampliar mucho más, sobre todo la parte de los enlaces covalentes, porque me interesa que podamos profundizar mucho más en este tema, dar una mayor amplitud. Por lo tanto, vamos esta semana a dejar hasta aquí la explicación. Cualquier duda, muchachos, voy a estar, digamos, a partir de las 2, 3 de la tarde, que haya terminado la formación con los chicos del diurno, dispuesto a ampliar la explicación, a hacer acompañamiento, para que podamos entender muy bien este tema. Cualquier duda que les quede, que sé que tienen que haber quedado varias, porque intento, digamos, tomar un tema que es bastante amplio y complejo en una sola presentación. Entonces, con mucho gusto, yo en las tardes voy a estar dispuesto a explicarlo. E insisto, la próxima semana, cuando hablemos de los enlaces covalentes,
digamos por separado, intentaremos hacer una explicación más amplia. Nuevamente les recomiendo visitar algunos de los videos de YouTube sobre enlaces que les pueda permitir a ustedes ampliar la explicación que yo les he presentado hasta este momento. Bueno chicos, no siendo otro el motivo, pues los dejo, que tengan un excelente resto de semana y nada, esperar poder volver a encontrarnos, estrechar las manos, seguros de que vamos a salir avante de esta situación. Que tengan un excelente resto de semana.